A nombre de Olas Arepas Ponsonby Central. Sandwich Shop Takapuna. Bueno, pronto llegará la Navidad y nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿cierto? Hay que preparar la cena del 24 y del 31 y en mi opinión, vivimos momentos atípicos que requieren comidas atípicas. Y para que se luzcan en Navidad, hoy les quiero enseñar a preparar un queso navideño. ¿Se imaginan un queso para Navidad? Bueno, el queso que vamos a hacer hoy es un queso fresco pero con cranberries, o mejor dicho, con arándanos. Pueden hacerlo también con ciruelas pasas, naranjas secas, cerezas tipo cherry o cualquier fruta seca. La idea es que tenga un toque dulce que al mezclarse con el salado del queso, junto con los sabores que este desarrolla, haya un contraste así de sabores y sintamos esa explosión en nuestro paladar. El queso no debe ser tampoco muy salado, debe tener el toque de sal que se sienta, pero que no contraste demasiado con el dulce de la fruta. Este queso yo lo he llamado queso navideño estilo Doctor Quesero y lo vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dito Instrucciones del Doctor Quesero y quiero darles la bienvenida una vez más a otro de mis videos. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si ya se suscribieron, espero que estén aprendiendo bastante y disfrutando tanto como yo de todo nuestro contenido. Les recuerdo que si desean ir más profundo en lo de los quesos artesanales o si desean que los llevemos de la mano en su aprendizaje, pueden tomar el programa de membresías que más se adapte a sus posibilidades y a sus necesidades. Y uno de nuestros coaches los va a ayudar en su aprendizaje. Solo sigan el botón de unirse y listo, muy fácil. Y a los que ya están tomando el programa, espero que estén aprendiendo bastante y que el conocimiento que están recibiendo de mí les sirva para hacer sus quesos artesanales. Les garantizo que conmigo van a aprender a hacer quesos artesanales, cualquier queso artesanal. Bueno, a lo que venimos a hacer queso. Vamos a hablar primero de los ingredientes. Para nuestro queso navideño vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 8 litros de leche completa pasteurizada, puede ser también leche homogenizada o leche cruda. Un cuarto de teaspoon de iniciador termofílico, si utilizan leche cruda no necesitan el iniciador. Rene vegetal o animal según las indicaciones del fabricante, 40 gramos de sal, 40 mililitros de cloruro de calcio y 100 gramos de cranberry o cualquier otro tipo de fruta seca. El equipo que necesitarás es el siguiente: un colador grande, un cuchillo de hoja larga o una lira para queso también sirve, una gasa para queso fina, una olla sopera de unos 10 litros de capacidad, una cuchara grande, un molde plástico cuadrado de 1 kilo y una prensa para quesos o cualquier cosa que produzca peso. Todos esos artículos los consigues en mi página web drquesero.com, así que búscalos con confianza que con mucho gusto te los envío y como siempre les incluyo la ñapa. Si desean saber lo que es la ñapa, vean mi video de queso feta en el link que les pongo aquí arriba. Paso número 1, esterilización. Como primer paso, debes esterilizar todo el equipo que vayas a utilizar, sumergiendo todo en una solución de cloro a 200 partes por millón por 1 minuto mínimo. También puedes pasar todos los utensilios por una solución de yodo o por agua hirviendo, pero yo te sugiero utilizar la desinfección con cloro porque es más práctica, más rápida y además es más barata. Si deseas saber más detalles sobre cómo esterilizar tu equipo o cómo preparar las soluciones, mira mi video de técnicas de desinfección en el link que te pongo aquí arriba. Como puedes apreciar, yo en este caso tengo un pequeño envase con la solución de cloro y lo que hago es mantener siempre todo mi equipo sumergido para que se mantenga libre de gérmenes. Paso número 2, calentamiento. Coloca la leche en la olla y empieza a calentar todo a fuego lento hasta que alcance la temperatura de 45 grados centígrados. Asegúrate de que el termómetro también esté en sus 2/3 partes dentro de la olla para que el valor de la temperatura sea confiable. Recuerda también en este paso calibrar tu termómetro. Si deseas saber cómo calibrar el termómetro, mira mi video de calibración en el link que te pongo aquí arriba. Paso número 3, añadir el cloruro de calcio y los cultivos lácticos.
Alcanzada la temperatura de 45 grados centígrados, debemos añadir el cloruro de calcio y revolver por 1 minuto. En este caso, como yo estoy usando leche homogeneizada, estoy usando una cantidad mayor de cloruro de calcio para obtener un cuajo fuerte. Estoy utilizando 40 mililitros. Y aquí les viene el primer tip. Si están usando leche cruda o leche pasteurizada no homogeneizada, no necesitan usar tanto cloruro de calcio. Con que coloquen 4 mililitros de cloruro de calcio por los 8 litros es más que suficiente. Ahora bien, si usaron leche homogeneizada y notan que el queso les está quedando un poco amargo, pueden reducir para el próximo queso que hagan la cantidad de cloruro de calcio, pero recuerden que deben manejar la cuajada con mucho más cuidado porque será más frágil. Ya colocado el cloruro de calcio, deben añadir los cultivos lácticos. En este caso vamos a utilizar cultivos termofílicos y la cantidad a colocar es de 1/4 de cucharadita para los 8 litros. Después que hayan añadido los cultivos, dejen que estos se hidraten por 5 minutos y una vez hidratados, revuelvan todo por 1 minuto más o menos para que se integren en la leche y dejen reposar todo por 1 hora para que la leche se madure. Pasada la hora, ya la leche se ha madurado y es momento de cuajar nuestra leche. Para cuajar, coloca 5,6 mililitros de Rennet disuelto en 1/4 de taza de agua sin cloro. Recuerda que puedes utilizar Rennet vegetal o animal. Sin embargo, para este tipo de quesos, el tipo de Rennet no importa, pues se trata de quesos frescos. Solo ten en cuenta que la cantidad de Rennet a utilizar debe ser según las indicaciones del fabricante. Si usas Rennet líquido, puedes colocarlo directamente a la leche si lo deseas. Ahora bien, si estás utilizando Rennet en polvo, yo te sugiero diluirlo con agua sin cloro para que se integre bien en la leche. En ambos casos, revuelve por 1 minuto o menos. No revuelvas por más de 1 minuto porque la leche se va a empezar a cuajar después del minuto y romperás la cuajada. Y te va a quedar el queso demasiado seco. Ya colocado el Rennet, cubre todo bien para que no se contamine y deja reposar todo por 1 hora. Recuerden este paso, mantener la temperatura. Para mantener la temperatura puedes calentar directamente con la estufa a fuego lento o usar un baño de María. La idea es dejar todo en reposo para que el Rennet cuaje la leche. Corte de la cuajada. Pasada la hora, como pueden ver, ya la leche se cuajó. Ahora es momento de cortar la cuajada, pero antes de cortar la cuajada, debemos revisar si la cuajada da lo que se llama el corte limpio. Para saber si la cuajada da el corte, debemos introducir el cuchillo en la cuajada y si ésta tiene el aspecto de un yogur o un manjar blanco, quiere decir que ya dio el corte y podemos proceder a cortarla en cubos de aproximadamente 1 centímetro. Si deseas saber más detalles de cómo cortar la cuajada, mira este video de corte de cuajada que te pongo aquí arriba. Yo en este caso no probé el corte porque ya conozco mis Rennet y estoy cortando directamente con la lira. Pero como tú estás empezando, te sugiero verificar que la cuajada dé el corte. Para cortar no necesitas una lira como la mía, puedes también usar un cuchillo. Después que ya has cortado la cuajada, espera unos 5 minutos para que ésta empiece a liberar suero y empiece a compactarse. Puedes en este paso chequear la temperatura para ver si ésta se ha mantenido o si efectivamente la temperatura ha descendido. Debes llevarla nuevamente al valor inicial de 45 grados centígrados calentando a fuego lento. Pasados los 5 minutos, si la temperatura no ha llegado todavía a 45 grados, debes esperar a que llegue. Si por el contrario la temperatura se ha mantenido, empieza a revolver suavemente la cuajada. En este paso vas a notar que la cuajada es muy frágil al principio y parece como un gel muy suave. Tranquilo que eso es normal, pero recuerda que en este caso, como estás utilizando leche homogeneizada, debes manejar la cuajada con mucho más cuidado porque es más frágil. Y aunque tiene cloruro de calcio, es más delicada y puede romperse. Cuando estés revolviendo, vas a notar que la cuajada se va a ir poniendo más compacta en la medida que recibe calor y se irá poniendo más fuerte. Eso se debe a que la cuajada está liberando suero y se está poniendo cada vez más compacta. Y aquí te va otro tip. Es importante revolver suavemente al principio y ya cuando la cuajada esté más fuerte, puedes ir revolviendo un poco más fuerte. Repite ese procedimiento cada 5 minutos por los próximos 20 minutos y pasados los 20 minutos ya puedes desuerar. Ya compactada la cuajada y lograda la textura típica del grano, déjala reposar por unos 5 minutos para que ésta se deposite en el fondo de la olla. Viste un colador con una gasa para quesos y procede a filtrar todo.
La idea es recoger la mayor cantidad de cuajada posible. Ya filtrada toda la cuajada y todavía en la gasa para quesos, vas a notar que esta se ha aglutinado nuevamente en una masa más dura. Toma la pelota de cuajada y vuélvela a meter dentro de la olla para pasar al siguiente paso, que es el salado y el mezclado de la fruta. Salado y afrutado. Ya la cuajada dentro de la olla, vas a notar que esta sigue botando suero. Escurre el suero sobrante y colócale los 40 gramos de sal y empieza a mezclarla con la cuajada. Mezcla también los 100 gramos de cranberry y deja la mezcla de sal, cranberry y cuajada reposar por unos 5 minutos. La idea es dar tiempo para que la sal penetre en la cuajada y pasado ese tiempo ya puedes empezar a enmoldar. Ya salada la cuajada y mezclada con la fruta, métela en el molde plástico previamente esterilizado y vestido con una gasa para quesos y llénalo hasta arriba. En este caso yo estoy utilizando un molde de 1 kilo, pero tú puedes utilizar el molde que tú quieras. Ya lleno el molde, puedes pasar a la siguiente fase, que es el prensado. Para prensar puedes hacerlo de varias formas. Si no tienes prensa, puedes poner algo de peso en el molde con la cuajada para ayudar a la expulsión del suero. La idea del prensado es lograr un queso más duro y más compacto. La técnica de prensado es poner poco peso al principio e ir incrementando dicho peso en la medida que la cuajada va botando suero. En este caso, para mi queso navideño, yo estoy utilizando una prensa para queso y estoy poniendo el doble del peso de la cantidad de queso que estoy haciendo. En otras palabras, para la masa de queso de 1 kilo, estoy colocando 2 kilos de peso. Si deseas hacer todavía un queso más compacto o más duro, debes ir aumentando el peso, así como lo hago yo en el video. El prensado va a depender de la receta que estés aplicando. Para mi queso navideño, yo estoy haciendo un primer prensado con el doble de la masa de peso, por unos 20 minutos más o menos. Luego saco el queso del molde, lavo la gasa, si es que está tapada, y volteo el queso poniéndole ahora 4 kilos de peso. Vuelvo a dejar todo prensado por 1 hora y luego pasada la hora vuelvo a desmontar todo, esterilizo nuevamente la gasa y lo dejo con 8 kilos de peso por unas 8 horas. Dependiendo de la cantidad de peso que pongas, va a ser la dureza de tu queso. Esa decisión la debes tomar tú. Solo recuerda, poco peso al principio. Ya prensado el queso y pasadas las 8 horas, es momento de desmoldar todo. Para hacerlo, debemos desmontar la prensa, sacar el molde, tirar de la gasa y sacar el queso. Muy fácil. Este queso navideño se lo pueden comer de una vez acompañado con hallaca, tamales colombianos. Pueden también ponérselo a una empanada colombiana, argentina o chilena y hasta pueden comérselo solo. El calor va a derretir el queso y van a notar que chillen los dientes. Bueno, espero que en esta próxima cena de Navidad y Año Nuevo, todos los suramericanos tengan en su mesa un bloque de queso navideño. Pues, como les digo, es muy fácil de hacer y además es riquísimo. Como dato, cómanse el queso como les dé la gana. Ahora a comer. Bueno, como siempre, este es el paso que a mí más me gusta porque es la degustación de nuestro queso navideño estilo Doctor Quesero. Pero por ahora lo voy a posponer. Voy a poner este queso aquí mientras tanto. No se vayan, no se pongan bravos, que les tengo una proposición. No les voy a proponer nada indecoroso, no se preocupen. Voy a poner a madurar el queso para que desarrolle todavía más sabor y luego les haré el video de la degustación del queso ya madurado. Así van a poder apreciar el cuerpo, el aroma y por supuesto la explosión de sabores que va a haber con los cranberries. Este video lo voy a subir el 31 de diciembre para recibir el nuevo año y salir de este año 2020. Así que anoten la fecha para que vean el video. Les aseguro que va a quedar genial. Mientras tanto, vayan haciendo el queso y de repente podemos hacer un live a nivel global sobre la degustación. Va a ser el día 31 de diciembre, será 30 de diciembre para ustedes, así que si desean que hagamos el live, comenten aquí abajo. Ahora, si ustedes desean hacer el queso y no quieren esperar hasta el 31 y se lo quieren comer, bueno, échenle bola y denle viaje. De todas maneras, mientras yo espero el 31 de diciembre, les voy a ir haciendo varios cortos de cómo va la maduración de mi quesito para que ustedes hagan lo mismo. No se preocupen que si quieren hacer el queso, lo vamos a monitorear juntos. Y yo los voy a ayudar y si quieren, me pregunten en el programa si tienen cualquier duda.
Bueno, espero que les haya gustado mi receta de queso navideño, estilo Doctor Quesero. Háganla y nos vemos en el próximo video. Cuídense.